Estamos ahí en los dones del Espíritu. ¿Dónde arrancamos? En Efesios 4:11 arrancamos, donde el Señor constituye. Ahora, quiero un poco enfocar su mirada ahí. ¿Por qué Dios constituye y hace esa distinción en el ministerio? Yo entiendo, bíblicamente, los ministerios son estos 5. ¿Qué es el ministerio? El ministerio es una investidura. El Señor capacita, inviste con una investidura sacerdotal, diferente quizás, aunque en la iglesia el Señor nos pone en el Señor Jesús en el mismo lugar. Es decir, no hay distinción allí cuando vamos con Dios. Pero la función en esta tierra se distingue entre una persona investida con algo para algo a otro sacerdote que es un cristiano. Dice que Dios nos hizo reyes y sacerdotes en el sentido de ministrar a Dios. Ahora, ministrar de parte de Dios a los hombres, bueno, se requiere la investidura ministerial. Y entonces Pablo distingue estas 5 funciones del ministro en la casa del Señor. ¿Por qué razón? Yo hago esta comparación. Si usted ve un agente de policía es el grado más inferior en la carrera de policía, ya sea de suboficiales o la carrera de oficial. No sé cómo es aquí en México. En Argentina está la carrera de suboficial, que son subalternos, y hay otra carrera de oficiales que llegan a comisarios y llegan a otros niveles dentro de la carrera policial. Ahora, un agente, digamos un agente raso, un agente que recién incorpora en las fuerzas, tiene su primer entrenamiento y lo sacan a la calle, a la vía pública, por ejemplo, a dirigir el tránsito en la esquina de una calle. Cantidades de automóviles veloces, cantidades de personas con mucho mayor, diría yo, ocupación o de mayor nivel de preparación o de respeto en la sociedad. Frente a un policía raso, se tiene que clavar los frenos y detenerse cuando le da la seña, cuando corta el tránsito, por ejemplo. ¿Sí? ¿Por qué? La investidura. Lo que se respeta en el individuo es la investidura. El individuo quizás como persona no es una persona del todo deseable, pero se respeta la investidura. ¿Por qué? Porque detrás del policía está el cabo. Creo que más o menos el orden de grados, ¿no? Después el sargento. Es decir, detrás de ese policía que está en la vía pública para dirigir el tránsito, está el gobierno de la nación, está el gobierno federal o el presidente de la nación. Es decir, en el escalafón de su servicio, él está puesto para algo, está investido para algo. Y entonces uno obedece, respeta, se sujeta, porque detrás de él está toda la autoridad constituida de la nación. ¿Verdad? Un ministro, el ministerio está puesto en un lugar, el mundo espiritual ve, entiende y tiene que respetar la investidura. Y aquí tenemos otra vez, muchas veces el tropiezo en el hombre no distingue, no entiende, cruza los parámetros. Puede ofender, puede agredir, puede lastimar, puede sublevarse, puede rebelarse contra la autoridad del ministerio en un lugar. Hay gente que no toma como cobertura, sino que se desborda, se levanta, critica, lo desplaza, lo hiere. Y hiere al corazón del Señor porque no entiende el propósito del ministro. ¿Por qué está ahí? No está porque se constituyó a sí mismo, no está porque es una invención humana, no está porque el concilio lo puso, está porque el Señor lo invistió. Y entonces Pablo dice, Dios puso a uno de estos así y otros así. Yo entiendo que la iglesia como grupo, la iglesia, el total de la iglesia es el cuerpo del Señor. Entonces el grupo de la iglesia en un lugar, digamos como
se distribuye por esas células o esos grupos que tienen distintas visiones, porque Dios le dio distintas visiones a las partes de la iglesia, al cuerpo suyo. Necesita por lo menos uno de estos 5 ministerios. Es bueno que llegue a tener los 5. Entonces, el trabajo que se hace en la edificación del cuerpo es un trabajo excelente, tremendo, porque está todo el complemento para lo que haga falta ahí. Mientras que el grupo es pequeño, yo creo que mayormente con uno de estos ministros, hablo de la persona investida, no de la persona que tenga el título, pero que tenga la autoridad, la unción, el respaldo del Señor encima. Entonces, el mundo espiritual que reconoce, se sujeta, no puede dañar a ese grupo de creyentes por causa de la cobertura. Hay una cobertura de protección. Hace no mucho atrás teníamos un culto tremendo donde el Señor se manifestó con tanta gloria en el grupo donde estamos pastoreando, un domingo a la mañana, y en un instante sin orden de nuestra parte o indicación, los hermanos por iniciativa del Espíritu estaban en el culto adorando al Señor con toda libertad y expresando su victoria en el Señor Jesús. Y en un instante salieron por la puerta disparados para afuera, a la calle. Y me dejaron a mí en la plataforma con los músicos, nada más. Yo estaba con el micrófono y toda la congregación salió afuera y empezó a proclamar en la vía pública, en la calle. El tránsito se interrumpió y los hermanos estaban dando culto al Señor en la vía pública, en la calle. Fue una cosa tremenda. Y ahí saltaban y proclamaban y brincaban en la calle y declaraban el reino de Dios sobre la ciudad. Cuando eso pasaba, una hermana tiene una visión. Y ella ve los ángeles del Señor, varias cosas lo había visto. Vio los ángeles del Señor que dirigían el tránsito. El tránsito llegaba a la esquina y los ángeles lo dirigían. Los conductores veían a ese policía como el ángel como policía. Y dirigían el tránsito desviaba sin problema. Y tuvieron, no sé, casi una hora fuera en la vía pública, sin permiso a la intendencia, sin ningún preaviso. Y el culto fue en la vía pública ese día. Otra cosa que vio era que había cantidades de como seres demoníacos eran, pero en forma de insecto, en forma de lagartija, en forma de serpiente, en formas así grotescas de animales extraños, y que desesperadamente querían infiltrarse en medio de esta gente y producir el daño. Pero dice que había sobre ellos una cúpula, como de cristal transparente que no se podía ver, pero había una protección y chocaban contra eso, no podían penetrar, no entraban ahí. El pueblo estaba dentro, cubierto, y no penetraban. Y entonces esta hermana preguntaba, pero ¿dónde está la puerta? ¿Por dónde entraron los cristianos que están ahí adentro? Ella veía los hermanos debajo de esa protección y que llegaban ahí y chocaban contra eso y no podían cruzar. Había una barrera invisible. Y entonces, ¿dónde está la puerta? Y empezó a buscar, hasta que muy abajo, en un lugar, una puerta pequeñísima, muy pequeña, había que entrar por esa puerta muy humillado. Y hermanos, para vivir bajo la protección de Dios, entendemos por la palabra, ¿no? La puerta se llama la cruz. Nosotros no podemos pasar a la presencia santa de Dios para ministrar a Dios y descubrir o conocer este mundo espiritual, sino por la sangre del Cordero. La sangre del Señor Jesús es la que nos habilita para entrar a la presencia más inmediata del Señor. Cuando el mundo espiritual ve la sangre, respeta. Cuando ve la aplicación de esta obra de la cruz en el corazón del cristiano, ellos no pueden destruir eso que el Señor edifica. Amén.
para el cristiano es tan interesante, importante. Nosotros no podemos hacer fiesta a Dios y entrar en una manera tan precipitada o tan deliberadamente como que si el Señor recibe todo. El Señor no recibe todo. El Señor recibe lo que Él hace. Lo que el hombre hace repele, no entra. Interesantemente, ya veía personas fuera de esa cobertura. Y fueron personas que después, con el tiempo, al transcurrir de los meses, dieron clara expresión de que estaban fuera de la cobertura, que nunca se habían sujetado a la cobertura ministerial. Estaban ahí, eran uno más, pero nunca habían aceptado la autoridad constituida del Señor en el lugar para cubrirlos. Es decir, nunca se pusieron debajo. Es tan interesante para el cuerpo, si vamos a vivir en un despertamiento, en un avivamiento espiritual, tenemos que empezar a entender estos principios de sujeción. No podemos nosotros vivir vidas sueltas, no podemos estar fuera de cobertura, no podemos nosotros hacer las cosas porque somos hijos de Dios. Es decir, el ejemplo que les di, cuando recibimos un don y hacemos las cosas por nuestra cuenta con el don recibido, es peligroso. El reino de Dios nos demanda, nos exige, hay un control tan especial, tan glorioso, tan sincronizado. Dios no hace cosas sueltas. Dios hace las cosas por un proyecto, un plan preestablecido. Entonces Dios trabaja, Dios constituye entre los hombres y el Señor es el que va ordenando todas las cosas para la función o el crecimiento de este cuerpo, pero Dios necesariamente tiene que usar los ministerios. Entonces, cuando hay un ministerio constituido y el Señor desciende y está la unción, es algo que no es peligroso tocarlo. Mucha gente hoy está en muerte espiritual porque tocaron a los ungidos del Señor. Y es un consejo: si no quieres morir, no toques a los ungidos, porque se toca a Dios mismo. Y cuando se toca a Dios, ¿me explico? Porque Dios constituyó. No es una organización, no es una sinagoga, es la casa del Señor. Y en la casa del Señor, el Señor puso sacerdotes en su casa. Y entonces tenemos que reconocer la investidura de estos sacerdotes de Dios para la administración y la función y el desarrollo del crecimiento. Ninguna persona surgirá si no está sujeta bajo los sacerdotes del Señor. Aprende por ahí los principios, aprende la sujeción, aprende el orden establecido por Dios y aprende el funcionamiento de su casa, y bajo este orden van a crecer y van a despegar y pueden llegar a ser, porque están como discípulos bajo, ¿no?, la administración y la autoridad que Dios implantó en el lugar. Esto es sumamente importante para el tiempo, porque si no ocurre que de repente no conocemos los límites. Traspasamos los lugares gloriosos, profanamos las cosas santas del Señor y nos desbordamos, y donde de repente hay cosas, hay desbordes que no glorifican, sino que dan que hablar a la gente. El otro principio es el de la unidad de la iglesia. Pero aquí el principio de la sujeción bajo, digo, la autoridad ministerial. Cuando hay un sacerdote de Dios, y usted puede comprobar, porque el espíritu que Dios hace estar en el cristiano da testimonio, ¿sí? Usted no solamente oye, usted percibe, distingue las palabras, la administración, el funcionamiento del sacerdote del Señor, y se puede distinguir el nivel que puede operar en personas que tienen un poco su discernimiento más desarrollado. Es decir, empieza a entender la función y se pone debajo. El principio del Señor es ese principio de estar debajo. Satanás no quiso estar debajo de Dios. No era Satanás, era ¿cómo se llamaba él antes? Luz bella significaba.
Era luz. Dios lo creó lleno de luz por dentro. Y cuando se prostituye, cuando cae, cuando sale debajo de la protección o la tutela de Dios, la luz es quitada y es un ser tenebroso hoy. Ahí donde se corrompe, y su naturaleza es esa que dijimos hoy que este hombre vio. ¿Se acuerdan? Entonces es importante para el avivamiento esta sujeción, distinguir los ministerios o los ministros de Dios en la ciudad y tener presente que el Señor, la unción está sobre ellos, y tenemos que buscar el consejo, la dirección, tenemos que buscar el proyecto de nuestra vida y crecimiento en esos sacerdotes del Señor. Dice que el pueblo buscará en la boca del sacerdote el consejo o la palabra del Señor. Toda palabra que un creyente puede recibir, el Espíritu Santo trae la palabra. Hay gente que recibe palabra de Dios, pero esa palabra tiene que ser de alguna manera puesta bajo la autoridad ministerial. Es decir, el ministerio del lugar debe juzgar esas palabras recibidas en el cuerpo, porque Dios le da la capacidad, el discernimiento para poder juzgar. No malinterprete, no es criticar ni poner en tela de juicio. Juzgar es el balance, poner en el lugar, ubicar en el lugar adecuado la persona para que no haya desborde, para su crecimiento. Amén. Es la responsabilidad de un ministro, cuando tiene un pueblo bajo su ministración, cuidar de que el enemigo, que tan astuto es, no se infiltre, que no se duerma el ministro, para distinguir los espíritus si son del Señor o no. Amén. Entonces, para el que ve y el que entiende en el mundo espiritual, hay una línea muy demarcatoria entre lo profano y lo santo. El que no entiende, no, la línea es muy delgada. Es decir, Pedro en su vida preparatoria, estando el Señor Jesús, todavía no distinguía, aunque ya era un discípulo de los más acercados al Señor, no distinguía cuando se infiltraba el diablo. El Señor sí. Cuando viene Pedro un día con un consejo al Señor y Jesús lo reprende. ¿Por qué? Porque él no se dio cuenta que estaba siendo la voz del mismo diablo en este instante. Hace un instante era la voz del Señor, tan clara, tan preciosa. Cuando se para Pedro, cuando el Señor pregunta, la gente ¿qué dice? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Y unos dijeron que era Elías o Moisés o un profeta o Juan el Bautista que resucitó o algún profeta antiguo que volvió a aparecer. Y el Señor dijo, ¿y ustedes? Evidentemente la pregunta iba a ellos, no tanto lo que dice la gente. Al Señor no le preocupa lo que dice la gente, pero sí le interesa lo que piensan sus seguidores de Él. Cómo distinguen, cómo ven. Y entonces, ¿y ustedes qué dicen? Y Pedro salta por la revelación del Espíritu. El Espíritu del Señor, en ese chispazo de revelación, tú eres, ¿quién eres? El Hijo del Dios, tú eres el Mesías, tú eres el enviado de Dios. Y el Señor le dice, estamos prosperando, Pedrito mío. Dice, hay una bienaventuranza por esta revelación. Eres bienaventurado, porque eso no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Dios te dio a conocer por su Espíritu quién soy, porque si no, no sabrías. Y ahí es donde el Señor dijo, y yo también te digo que tú eres Pedro. Y agrega, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sobre qué roca? Sobre la revelación de que Jesús era el Cristo, no sobre Pedro. Pedro era una piedra, no era una roca. Una roca es el gran peñón. Eso es esa montaña ahí de la silla. Es decir, figurativamente, ¿no? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es decir, sobre Cristo mismo, sobre esta revelación que tiene Pedro, el Señor iba a edificar la iglesia. La iglesia tiene que ser edificada sobre que Cristo es el Señor, es el centro. Amén.
La iglesia no tiene que ser edificada sobre el hombre, sobre los sentimientos humanos, no tiene que ser edificada sobre estrategias de desarrollar reuniones, por ejemplo. Tiene que ser edificada en la palabra y la revelación de Cristo dada a través del ministerio de la iglesia para ese cuerpo de cristianos que está creciendo. Pero necesariamente la cobertura. Porque cuando el mundo espiritual se desata o aparece lo que llamamos avivamiento, no hay la palabra avivamiento en la Escritura. Sí despertar, sí despertar, avivar, pero no avivamiento. Y nosotros entendemos por avivamiento cuando la gente despierta. Primero para saber quién es Dios, para saber qué hizo en la cruz. Segundo, para saber su función, si recibe al Señor y es hijo de Dios, para saber ahora cuál es el funcionar de su vida, para qué está, para qué Dios lo salvó, para qué lo trajo ahí. Y entonces Dios pone el desarrollo de esos individuos bajo el ministerio, para perfeccionar a estos que van a extender el ministerio, que van a proyectar, puede ser a otras ciudades, a naciones, a otros pueblos, otras culturas, pero bajo el funcionar y la cobertura del ministerio, porque ahí es donde Satanás pierde la fuerza, porque está la investidura. Amén. Jesús hace claro eso. Dijo, vayan por el mundo, prediquen, hagan lo que les digo hacer, porque a mí me fue dada toda potestad, me fue dada en el cielo y en la tierra. Y dijo, vayan, hagan discípulos, enseñen, transmitan estas cosas que ustedes vivieron, que oyeron, que recibieron de mí. Ahora les encargo que ustedes hagan correr. Y ustedes ministren y bendigan, pero todavía no se vayan hasta que sean investidos. ¿Se acuerdan que usó la palabra investidura? No se vayan hasta que sean investidos de lo alto. El espíritu alto del Señor. Eso ya no era un don. Esto era la presencia de Dios manifestada. El Espíritu de Dios en persona. La tercera persona de la Trinidad que iba a residir con ellos, estar con ellos, guiarlos, cubrirlos, enseñarles todas las cosas. Ellos tenían que tener esta persona. Le hago una pregunta. ¿Usted cuando recibió el Espíritu Santo, qué recibió? Y yo encuentro mucha definición de la gente cuando me dice recibió poder, un calor, recibió una cosa fresca, Yo no recibí nada de eso, yo recibí una persona que ve, que habla, que juzga, que oye, que percibe, que sabe. Una persona que se manifiesta con poder, sí, que se manifiesta en lengua, sí, que se manifiesta con tanta gracia y con tantos dones, sí, pero recuerde que es una persona el Espíritu Santo. Amén. No es una vivencia aislada de su persona. Cuando recibimos la investidura, que el Espíritu de Dios viene y reside, que se queda con nosotros, hemos recibido esa cobertura y a la vez tenemos que estar bajo la cobertura sacerdotal y vamos a funcionar eficazmente en la necesidad de la gente. Eficaz con la gente y eficaz en el mundo espiritual. Porque por causa de ese mundo espiritual que está organizado, es un mundo horrible, pero está organizado, y sus maneras de ataque es hacia la iglesia, sobre todas las cosas. Entonces mañana veremos un poco en el retroproyector algunos dibujos, cómo el mundo espiritual trata de afectar, contraataca la iglesia y cómo la iglesia tiene que, no es que tiene que defenderse, tiene que atacar en primer lugar antes de ser contraatacada. Cuando la iglesia funciona en los parámetros que el Señor ha establecido, entonces es poderosa, es gloriosa, la iglesia es imponente como un ejército, con bandera, va con victoria porque va con el ganador. Amén. El Señor no está por vencer, no va a vencer, ya venció.
Él no tiene nada que vencer. La iglesia tiene que entrar en su funcionamiento y sujetar las cosas bajo su orden, bajo su gobierno, bajo su autoridad. Tiene que poner las cosas en el funcionamiento que corresponde. La responsabilidad es de la iglesia. El Señor está esperando hasta que todos sus enemigos sean puestos bajo sus pies, pero el agente ejecutor de esas órdenes es la iglesia. Amén. Fue dado a la iglesia. Y la iglesia es la que tiene que manifestar y asumir su rol protagonista en el mundo de revelar a Cristo y sujetar las cosas bajo su señoría. De ahí es donde le digo que usted no es un mendigo pidiendo una bendición. Usted está puesto en Cristo Jesús para una función diferente. Entonces va a cambiar su perspectiva cristiana, va a cambiar su oración, va a cambiar su enfoque, va a cambiar su servicio, va a cambiar su intercesión, va a cambiar su alabanza. Porque usted no está cantando para inspirarse y para entrar un poco de gozo y un poco de libertad. Usted está cantando porque le está dando toda la gloria, toda la honra, le está correspondiendo al Señor por lo que Él es. Amén. Entonces cambia toda su perspectiva y usted tiene un funcionamiento diferente como casa del Señor. Aleluya. Les tiré unos cuantos balines esta tarde ya, ¿no? Unos cuantos proyectiles les tiré. ¿Seguimos? Pastor. Quizás en este pequeño, no es un intervalo, les doy una pequeña oportunidad que quizás tenga alguna pregunta. Hágame alguna pregunta, pero sí, bien, sobre lo que estamos diciendo. Para que no quede en el tintero, una hermana ahí, fuerte. Es decir, decía eso no por la contaminación en sí cuando Dios hace, porque cuando Dios toma ya perfecciona. Dios lo tomó en sus manos, esa tierra, y en las manos del Señor todo cambia. Entienda eso, ¿no? Que ya cuando Dios hace es un ser perfecto, pero pasó por sus manos la obra. ¿Entendió? Y cuando Dios toma, aunque algo imperfecto, es como nos toma a nosotros, estamos en el pecado, y seres que están contaminados, imperfectos, y hace una obra gloriosa. El Señor transforma, cambia. Lo que Dios toca, eso cambia. A partir de que Dios trabaja. Amén. Pudo entender, no queda confusión en eso. Amén. Algo que todavía no, Dios creó los cielos y la tierra, y usted encuentra en el Génesis capítulo 1, verso 1, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, un punto ahí suspensivo, y después arranca con esa parte de la historia que estaba desordenada y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y hay un punto ahí suspensivo, y usted no sabe el tiempo que transcurrió eso. Pueden ser millones de años, como dicen los arqueólogos y toda esta gente que habla. Yo creo que tienen algún fundamento cuando dicen eso. ¿Sí o no? Dios crea, la primera tierra creada, y entonces luego dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Escúcheme, ¿Dios la creó así? Nunca creó algo desordenado y vacío. Dios cuando creó fue algo pleno, glorioso, algo real y algo ordenado. ¿Qué produjo ese desorden en la tierra? La caída de este querubín de Isaías 28 que te va a leer. Cuando cayó, dice que despertó aún en el Seol los muertos que se admiraron cuando vinieron a su encuentro. La caída de ese ser, cuando fue destronado o despeñado del lugar, produce el cataclismo aquí en la tierra y el desorden. Y hay una segunda, hay una recreación de la tierra, cuando usted encuentra luego ahí en el capítulo 1 del Génesis, donde Dios empieza a ordenar, a separar y poner luz y demás, y las señales. En esos 6 días de la creación que decimos, es una segunda, es una recreación.
Amén. Exacto. Exacto. Sí, viene un transformar, un cambiar. Dice que en Cristo somos nuevas criaturas. Es decir, hay una recreación ahí. Somos seres que tiene razonamiento, decisión, que tenemos espíritu. Es el único ser creado que tiene cuerpo y espíritu, es el hombre. De ahí es que necesitan aún, y les voy a insertar aquí lo que pasa en el mundo espiritual. El diablo no puede procrearse. La semilla de vida Dios le puso al hombre. El diablo no tiene, está muerto. Amén. Como no puede procrearse, entonces él invade aquello que fue creado a la imagen de Dios, y el hombre, mientras duerme en su responsabilidad con Dios. Y entonces el enemigo se infiltra y desordena pensamientos, inyecta veneno, inyecta tantas cosas y desordena. Y luego sale algo en desorden. Entonces el Espíritu Santo, cuando viene y habita en el corazón del hombre, hay una nueva creación, hace algo nuevo. Y dice, el que está en Cristo es una nueva criatura. Y esa nueva criatura, bueno, se alimenta, el que resucitó con Cristo busca las cosas de arriba. Su alimento, el maná de Dios, la revelación de la palabra tiene que venir, tiene que alimentarse. Dios proveyó de pan. Por eso sus hijos no van a mendigar, porque el Señor ha puesto en su casa la mesa, el Señor provee, Él es el pan de vida. Tremendo. El Señor que se deja compartir y comemos de Él. Y como lo dijo a los judíos, Moisés no le dio el verdadero pan, porque comieron el pan ese y murieron. Pero mi Padre os da el verdadero pan, era Jesús. Entonces cuando comemos de Jesús, nos alimentamos para los propósitos de Dios que Dios tiene para nosotros. Entonces en recrear, dice, el que está en Cristo es nueva criatura. Está, es el verbo presente, no el que estuvo ni el que va a estar, el que está. Y ahí habla de la comunión permanente, de este lazo donde usted tiene que estar conectado a la vida, ligado a esa persona por el Espíritu del Señor. Usted tiene que tener vida actual, no una experiencia en el pasado y que ahí en el día de ayer y estirar ese testimonio hasta que lo gasta. Usted tiene que vivir en novedad de vida. Todos los días el Espíritu de Dios hace cosas nuevas. Dios nos ha hecho una nueva generación, es una nueva gente. Hablamos hoy de los genes de Dios sobre esa gente. ¿Sí? Nos engendra por el Espíritu, nos lleva a nacer del Espíritu y ahora nos alimenta de sí mismo, nos hace crecer, nos pone en el lugar de cuidado. Estos ministerios, los llamo, en la ley se llamaba los tutores o curadores o protectores. Pero ahora el Señor tiene el cuidado en su casa, que es la iglesia, en el sentido de la iglesia que le edifica, que llega a ser su casa. Hay iglesia que Dios no edifica, ¿no? Y que se constituye en una cueva de ladrones, en una sinagoga de Satanás, donde no hay cobertura ministerial y espíritus se infiltran y hay confusión. Se manifiesta, por ejemplo, una persona con espíritus demoníacos y no se sabe qué hacer, porque no está la autoridad ministerial para quebrar, para romper y para poner en orden estas cosas. Entonces se requiere la autoridad ministerial. ¿Amén o no? Y bajo la autoridad ministerial va a funcionar todas las demás funciones de la iglesia, que no es un ministerio en sí, está en función y en proyección a través del ministerio, que son 5, dijimos. Hoy le metemos ministerio hasta al gato.
El ministerio de esto, el ministerio de esto. No es un ministerio. ¿Me entiende? El ministerio son esa investidura que les digo del Señor. Y entonces todos los demás desarrollos de la iglesia, cualquier función y tarea está en cooperación con el ministerio, está en desarrollo, puede llegar a ser un ministerio cuando la investidura del Señor irrumpa en manera directa al individuo. Amén. ¿Les quedó claro eso? Es decir, no porque no tenga un ministerio bajo, es decir, esta investidura que el mundo espiritual tiene que respetar, usted no es importante y tiene menos categoría, nada que ver. Les dije hoy que tiene que ver con la función del individuo para los propósitos del Señor. Usted es tan hijo de Dios igual, tan lleno del Espíritu Santo igual, usted puede ser tan espiritual igual, pero la función varía. Una persona con ministerio da una palabra y las cosas en el mundo espiritual se ordenan, se encaminan de acuerdo a esta palabra. Y una persona sin esa investidura, esa palabra no repercute, no es tan oída. ¿Les queda claro? Amén. Porque el Señor responde a eso. Por eso la Escritura dice, no hará nada el Señor sin consultar a sus siervos los profetas. Entonces el hecho de que gente recibe indicaciones por acá, por allá, que recibe palabras, si no somete bajo el ministerio estas cosas, se pueden distorsionar y entonces la voz de Dios es como que se licúa, es como que es una cosa. Dios habla, pero los resultados son tan ficticios. Amén. Bueno, les largué un cañón. Un misil. Pero no, yo creo que usted tiene entendimiento y usted está en el proyecto del Señor para esta hora y Dios lo está edificando. Cuando mi esposo decía, nos dimos cuenta de que el Señor está haciendo una obra y es una obra preciosa. Y el Señor va a levantar muchos ministerios. Claro que sí. Porque hace falta a la gran cosecha eso que estamos esperando y el Señor nos está diciendo que viene y eso viene porque cuando Dios dice, Dios cumple lo que dice. Y nos está preparando, nos está equipando y el Señor está despertando gente. Y hay gente que está entrando en el ministerio, claro que sí, porque por la necesidad lo va a demandar. Se van a constituir grupos, a abrir puertas, gente acudirá y se levantará y se requiere que el ministerio se multiplique. Y Dios está levantando jóvenes con ese despertar adentro y el Señor va a traer una unción sacerdotal. Amén. Hay otra unción para estos días, es la unción de José, que eso habla de la abundancia, ¿no? La capacidad para almacenar, para poder, no es acaparar, pero sí es poder cosechar, poder almacenar para el tiempo de hambre que viene en el mundo. Entonces, en los graneros del Señor, y tengo que usar la palabra ministerio otra vez, tiene que haber una abundancia para el hambre creada por Dios mismo que Dios va a traer hacia su casa. Amén. Entonces, el llamado y la unción de José para este tiempo. El Señor está, muchos José que con capacidad de poder almacenar este cúmulo o esta revelación de Dios que le dije al principio para poder abrir los graneros y dar de comer al hambriento porque serán multitudes. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Alguna otra pregunta? A veces uno quiere perfeccionarse en la alabanza y cantar muy bonito, dice la hermana. Pero la hermana quiere saber cuál es la alabanza que agrada al Señor.
está bien, es correcto, es decir, prepararse, es correcto instruirse, es correcto hacer buena música, es correcto tener buenos profesores, es correcto corregir cosas que se hacen improvisadas, es correcto esto. Pero todo esto no sirve si el Señor no toma y lo unge y el Señor lo proyecta. Es decir, sirve en la parte natural y eso tiene que ligarse y de vuelta. Ministerios ungidos y gente bajo, ellos van a funcionar primero bajo la unción de Dios que radica en el lugar. Si son personas sujetas, si hacen con humildad las cosas, la unción se les delega, es decir, la cobertura va hacia ellos y funcionan. No es suyo todavía, aun por toda la técnica que tiene, no es suya todavía la unción, no es suyo todavía el nivel de operación. Ellos están bajo el ministerio y funcionan. Cuando ellos quieren funcionar independientemente, creyendo que tienen algo, no funcionan, es vacío eso, y eso perjudica. Porque en la canción, estoy respondiendo una pregunta, perdón. Muchas veces en las mismas canciones enseñamos a la gente a mentir. Y a Dios no le gusta la mentira, Dios es Dios de verdad. Dios dice que hay que hablar verdad unos con otros. Y muchas veces en las canciones yo uso la técnica, pero no uso el orden del espíritu. Y estoy cantando en una manera no ungida. Y estoy diciendo cosas que no estoy viviendo. Y cuando digo cosas que no vivo, se constituye una mentira y entra religiosidad con eso. Amén. Porque la unción pudre los yugos. Y cuando está bajo la cobertura ministerial y los músicos, los que alaban, los que adoran, cantan bajo esta cobertura del Señor, la unción viene sobre ellos y ellos fluyen. Y entonces bajo esta unción que está ahí, los yugos se pudren, el mundo espiritual se abre, las cosas se definen, la alabanza llega. Amén. No sé si dije mucho ahí. No es el ánimo ofender, es edificar. Por eso dice, a fin de perfeccionar a los santos. Los santos, que es el cuerpo de Cristo, la iglesia, debe entender los principios y vivir bajo esa sujeción y bajo esa cobertura. Y van a funcionar. Cuando Dios toma, cuando hubo necesidad, y la tarea era muy grande para Moisés, dice que Dios dijo que tome a 70 hombres del pueblo y que él sabía que eran hombres de bien, gente derecha, gente que tenía un orden, gente que él sabía que había en ellos algo constituido en la vida. Y el Señor dijo, yo pondré del Espíritu que está en ti sobre ellos y te van a ser de ayuda. ¿Se acuerdan de eso? Entonces el mismo Espíritu que está sobre Moisés, el Señor lo toma y deposita en 70 vasos más y ayudaron en la tarea, en la tremenda tarea que tenía Moisés. Pero era el mismo Espíritu. El Señor no tomó un espíritu diferente. En la congregación, el Señor toma del espíritu del sacerdote y va ungiendo a la gente. Es una vasija con aceite y el Señor va derramando de esto. Y si entiende y está bajo esa orden, van a ir creciendo la unción. La capacidad va a ser mayor, van a empezar a ministrar y entender de a poco el mundo espiritual y van a funcionar en armonía y va a ser glorioso eso. Y con el tiempo van a extender sus carpas, van a llegar a afectar a gente afuera del grupo, claro que sí. Pues el propósito es eso, alcanzar a la gente para afuera. Entonces, en la medida que la capacidad se extiende y que este orden del Señor, uno va afectando, dice primero Jerusalén, después Judea, Samaria y después. Entonces, el ministerio empieza a afectar más allá de su lugar inmediato. Pero primero hay un control, un orden, aquí hay algo establecido y eso repercute hacia afuera. Amén.
Porque no podemos dejar la casa en desorden y luego ministrar para afuera. Es un desequilibrio, esto es una cosa que está mal. Enseguida, quiero terminar cerrando el pensamiento este que estoy respondiendo. Cuando en los días del apóstol Pablo, el ministerio funcionaba en manera inmediata, tajante. La palabra era librada y la respuesta era contundente de parte del Señor. ¿Sí? Los hechos ocurrían. Dios estaba con un celo, con una presencia tan real. Las cosas pasaban, no eran palabras y hechos. Dice, eran poderosos en dichos y en hechos. Es el complemento. Y en estos días que así los apóstoles afilados y el diácono y la iglesia y Esteban y Felipe, y en estos días echaban fuera demonios, se sanaba la gente y demás, y hubo unos entusiastas, eran hijos de un sacerdote, se llamaba Esceva el sacerdote. Y entonces se presentó un caso de una persona manifestada con demonio. Y estos hombres eran 7. Se abalanzaron ahí y empezaron a hacer el trabajo de liberación, de echar fuera demonios. Dice, el demonio, pudiendo más que ellos, saltó sobre ellos, los hirió, los lastimó y salieron de esa ciudad semidesnudos. Y eso causó un tremendo terror en la zona. Ahora, el argumento de ellos, venimos en el nombre de Jesús, a quien predica Pablo. Mire qué argumento. Venimos en nombre de Jesús, el que predica Pablo, a echarlos afuera. Y el demonio repele, contesta. Dice, a Jesús nosotros conocemos. Sí lo conocían. Pablo sabemos quién es. La investidura, la función del ministerio. Las grandes victorias a través de Pablo en tantos lugares. Los había derrotado en el nombre del Señor en tantas áreas de batalla, Pablo. ¿Sí o no? Dice, ¿y ustedes quiénes son? A Jesús conocemos. Pablo sabemos quién es. ¿Y ustedes quiénes son? ¿Cómo se identifican? ¿Cuál es su identidad? ¿Qué respaldo tienen? ¿Dónde está la cobertura? Eso fue la respuesta. ¿Cómo se atreven? Para echarnos, tiene que operar bajo un nivel mayor que el que operamos nosotros. Pero en este caso, somos más fuertes que ustedes. Y qué horror, ¿no? Qué horror. Ahora, si fuera un hermano de cualquier grupo de iglesia que está sujeto, que vive en orden, que está bajo la cobertura ministerial y se enfrenta casualmente con una situación así y le da la autoridad y funciona, el respaldo está porque él está sujeto. Es ese policía que les dije, ¿no? Detrás está, hay toda una cobertura, hay toda una autoridad. Está el Señor Jesús mismo detrás de eso. Y ese soldadito pues funciona porque él está en orden. Aleluya. Aleluya. Pero el soldado, como me obedece, ¿no? Vive bajo un orden. Le da la gloria al Señor porque él sabe que eso le fue delegado, no es suyo. Amén. Es humilde y funciona y el Señor respalda eso. Y el Señor se glorifica. Y va a suceder, hermanos, que eso va a pasar. Usted se va a encontrar con que gente se le va a manifestar en la calle. Usted vive bajo cobertura, bajo la unción, bajo el Señor. Está funcionando la autoridad y las cosas van a pasar. Prepárese. Viva esta realidad. Prepárese y usted va a tener tarea. Porque el Señor le va a poner delante suyo la situación. Usted no va a provocar, pero las cosas van a pasar.
Amén. A mí me ha pasado que yo estaba en una ciudad, no le podía mirar a la gente la cara porque se me manifestaban. Yo andaba medio escabulléndome, escondiéndome por ahí, haciendo mis cosas porque yo no les iba a provocar, pero había eso fue en Inglaterra, en Londres. Los ingleses, muchos evangélicos, dicen que no hay demonio ahí. Hay más demonios que en cualquier parte del mundo. Sí, señores, así es. La gente me manifestaba en la calle, en la vía pública, en los subtes, en los buses. Y yo estaba no aterrorizado, yo entendía lo que estaba pasando, pero yo digo, Dios mío, hay que preparar a esta gente. Esta gente está totalmente verde, no se puede hacer una tarea así, las cosas están a flor de piel. Acá vienen ministerios del Señor y las cosas saltan, van a saltar así. Aleluya. Aleluya. Y cuando todo el cuerpo del Señor, la iglesia se manifieste con esta realidad del Señor, hermanos, la cosecha es tremenda, la gloria de Dios manifestada, el resultado va a ser tremendo. Cuando topan con usted, Dios mío, tienen que simplemente retroceder. Diga, simplemente retroceder. Están en inferioridad de condiciones. Cuando la iglesia opera bajo lo que el Señor quiere y para este tiempo especialmente, no hay arma que contrarreste, no hay demonio, no hay infierno, no hay diablo, no hay situación. Hermanos, si el Señor Jesús venció, mire cómo venció. Venció como un cordero, calladito la boca, no dijo, no se defendió, no dijo nada, mudo. Fue llevado al matadero, así sin palabra, muriendo, el Señor venció al pecado. Son dominios, son reinos eso, al pecado, a la carne, al mundo, al diablo, al infierno, a la muerte, y se levantó en la resurrección. ¿Qué le parece cuando hable? Si muriendo como un cordero entregado sin defenderse, venció a todos esos poderes, cuando se manifieste y hable, y es lo que va a hacer a través de la iglesia. Se va a levantar, poderoso como es, victorioso, y va a dar a conocer al mundo qué es lo que estuvo haciendo en lo secreto, que es la iglesia. Así que, hermanos, es un tiempo precioso. No se pierda detalle, no haga cositas por su cuenta, viva en el orden del Señor. Entienda el tiempo en que vive y permita al Señor llenarlo y introducir tanta vida en usted, porque en cualquier momento Él saca ese misil de sus depósitos y hace un desastre. Señor les bendiga. Bien.